Para terminar, lo que son los trastornos hemodinámicos, tenemos ya la parte de embolismos, que no es más que la formación de émbolos. Pero entonces, ¿qué es un émbolo? El émbolo, entonces, va a ser una masa intravascular sólida, líquida o gaseosa que es transportada por la sangre a sitios distantes desde su punto de origen. Dígase que se forma en un punto del cuerpo, en un vaso del cuerpo y viaja a distancia, y en un lugar lejano a donde se originó es que va a producir la obstrucción de un vaso sanguíneo de menor calibre. Hay que tener en cuenta que estos émbolos, el 99% proviene de un trombo, por lo cual se llamaría entonces una tromboembolia. Es decir, que recuerden cuando estudiaron la parte de trombo, decíamos que la mayoría de los trombos se formaban en los miembros inferiores, y ahora estamos diciendo que la mayoría de los émbolos son producto de un trombo que se desprendió y viajó. Por consiguiente, el lugar de origen de la mayoría de los émbolos es un trombo de miembros inferiores. Ahora bien, ahí es donde se origina, pero ¿a dónde producen la obstrucción finalmente? Veremos que lo pueden producir en diferentes órganos, pero el órgano más común donde se producen las embolias va a ser el pulmón, ¿ok? Entonces, 99% de los casos provienen de trombos, pero hay que tener en cuenta otros orígenes de embolia. Pues las embolias o émbolos pueden ser producidos por fragmentos de espículas óseas, y de médula ósea, por ejemplo, cuando hay una fractura de un hueso largo como fémur, húmero o tibia. También puede haber un émbolo por fragmentos de cuerpo extraño, como fragmentos de proyectiles, dígase fragmentos de bala. También puede ser dado por residuos de arteriosclerosis, porque la placa ateromatosa se desprenda de la arteria y viaje por el vaso sanguíneo a uno de menor calibre y ya produzca un émbolo de colesterol a distancia. Recuerden que puede ser también producido por gases, puede entonces ser producido por burbujas de aire y nitrógeno, grasa, líquido amniótico y otros componentes. Su consecuencia final va a ser el infarto de la zona donde obstruye la luz de ese vaso sanguíneo. Entonces, la embolia pulmonar, como le decía, es la forma más común de embolias y la de mayor mortalidad. 95% vienen de miembros inferiores, pero ¿de dónde? De las venas profundas de las piernas, ¿ok? Va a subir por la región de la rodilla, ¿verdad? La parte posterior, la zona poplitea, llega al corazón derecho y de aquí a los pulmones, ¿ok? Recuerden que los trombos de las venas superficiales de miembros inferiores muchas veces pasan desapercibidos. Los que se van a producir embolias son de las venas profundas de miembros inferiores. Cuando los émbolos se alojan en medio de la bifurcación a nivel de la arteria pulmonar principal, se le llama entonces émbolo oncilla de montar o émbolos cabalgantes. El problema con las embolias pulmonares es que un 60 a un 80% son silenciosas, no presentan síntomas porque son pequeñas y no producen infarto debido a la doble circulación del pulmón. Pero cuando son grandes y ocluyen más de un 60%, pueden producir muerte súbita por coro pulmonar agudo.
Esto es el típico los ancianitos que van y se sientan a veces, que el abuelo que tiene problemas de circulación y demás, y después que almorzó, va y se sienta en una mecedora a descansar un chin ahí, y que normalmente se levanta, qué sé yo, a las 4 de la tarde o así, cuando va el nieto, el vecino o quien sea a buscarlo, se da cuenta que el señor se ha muerto, que no se mueve, que no respira, se muere sentado debido a estas embolias pulmonares. Recuerden que la mayoría de las embolias provienen de miembros inferiores, de un trombo que se formó en miembros inferiores y viaja hacia el pulmón y produce la obstrucción allá. Entonces, una cosa es donde se originan es en miembros inferiores, y donde produce la obstrucción más frecuentemente es a nivel del pulmón. Aquí tenemos, vamos a marcarle acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un trombo que se desprende un pedazo, se puede desprender totalmente, viaja a la circulación hacia el corazón y de ahí hacia los vasos sanguíneos a nivel del pulmón, donde produce la obstrucción al final. Aquí tenemos un tromboembolismo pulmonar masivo, vemos todos los vasos sanguíneos obstruidos, todo eso negruzco es la obstrucción de los vasos. Aquí nuevamente, miren cómo se ve ese pegote ahí, ese coágulo o émbolo. Aquí tenemos un tromboembolismo masivo, miren todos los vasos sanguíneos obstruidos por esos antiguos trombos que ahora se transformaron en émbolos. Aquí nuevamente la obstrucción, lo observamos. Aquí miren cómo tenemos el que decíamos, el émbolo cabalgante, obstruyéndome la bifurcación. Entonces también tenemos que tener en cuenta la embolia paradójica, que se produce cuando hay anomalías cardíacas congénitas como una comunicación interventricular, comunicación interauricular, o los émbolos, ya son estos émbolos venosos que llegan al corazón derecho y alcanzan la circulación sistémica arterial. Miren aquí, como también lo podemos ver en la tetralogía de Fallot, que es la transposición de grandes vasos. El tromboembolismo sistémico de la gran circulación es importante porque generalmente me va a producir infartos, y vienen ¿de dónde? De originarios de trombos murales, que recuerden que son los trombos que se forman en las cavidades cardíacas, ya sea por infartos, dilatación cardíaca, fibrilación, aneurismas, aterosclerosis, las vegetaciones, que recuerdan que eran los trombos que se producen a nivel de las válvulas cardíacas, y algunas de origen desconocido. Me va a afectar este tromboembolismo un 75% en miembros inferiores, 10% a cerebro y el restante 15% a vasos, riñones, intestino y miembros superiores. Aquí tenemos mi émbolo obstruyendo a nivel cerebral, en este caso. Entonces, recuerden en un principio que decíamos que los émbolos podían ser constituidos por masa sólida, líquida o gaseosa. Entonces, además de los componentes de la sangre, los émbolos pueden producirme también émbolos de grasa, una embolia grasa. ¿Y qué vamos a encontrar dentro del vaso sanguíneo? Glóbulos de grasa en la circulación, dígase células adiposas maduras. Las causas más frecuentes son fracturas de huesos con médula ósea, dígame eso fémur, húmero, tibia, también traumas de órganos con grasa. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, el órgano que usualmente tiende a acumularme grasa es el hígado cuando tiene una esteatosis, también quemaduras extensas cuando hay pacientes con quemadura de tercer grado, y estados de hiperlipidemia, que ustedes saben que son niveles elevados de colesterol en sangre. Esta embolia grasa, el problema es que casi siempre es sintomática, pero puede ser mortal hasta un 10% de los casos. Por eso hay que estar vigilante de esos pacientes, principalmente esos pacientes politraumatizados o motoristas que se rompieron el fémur y demás, a estar atento a si presentan insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos que se ponen a divariar, decir disparate. Eso es por, la obstrucción que me está haciendo de la oxigenación. También
presenta síntomas de anemia. Por eso esos pacientes de anemia y trombocitopenia, ambas. Entonces, por eso usted ve esos pacientes que le hacen su hemograma cuando llegó y vuelven y le repiten a varias horas de haber llegado o al día siguiente para tener un punto de comparación de que no, si veo que me está bajando rápidamente la hemoglobina, las plaquetas en un paciente politraumatizado, tengo que pensar que puede haber ingresado al sistema circulatorio la grasita que está ahí en el interior de los huesos. Acuérdense que los huesos con médula ósea tienen médula ósea roja y médula ósea amarilla. Y la amarilla es ese tejido adiposo que encontramos ahí dentro y puede penetrar al torrente sanguíneo. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, esta fractura de hueso se desplazó. Que yo tengo médula ósea roja con sus glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas en formación y la médula ósea amarilla que es tejido adiposo en medio del hueso y puede entrar en la circulación sanguínea y producirme un émbolo de grasa a distancia. Aquí tenemos el vaso sanguíneo, miren su interior, sus células de glóbulos rojos, glóbulos blancos y estas células con esos espacios claros ahí son células adiposas. Miren aquí nuevamente mi pared del vaso sanguíneo, mis linfocitos, aquí tengo eritrocitos rojitos, rosaditos y todas esas burbujas blancas que veo ahí son células adiposas maduras que me produjeron una embolia grasa. Aquí nuevamente a nivel del cerebro tengo los capilares, miren, ocupados totalmente por esas células de grasa. También decíamos que las embolias pueden ser dadas por gases. ¿Okay? Entonces aquí entra lo que se llama el embolismo aéreo, que son burbujas de aire dentro de la circulación. Y se da más frecuentemente por lesión de la pared torácica, lesiones pulmonares, trauma, pero también procedimientos obstétricos, ya sea durante el parto o durante el aborto, si ocurre algún tipo de perforación uterina y en esa manipulación pudiera penetrar esos gases de aire al torrente circulatorio. Ahora bien, no es como le dicen, usted ve en la novela, de que hay una burbujita de aire, que le metieron una jeringuita de 3cc, la mala de la novela, pues se le puso esos 3cc a la buena que estaba inconsciente en el hospital para que se muriera, o al abuelo, o al qué sé yo. No, miren que se necesitan más de 100 cc de gas dentro del torrente sanguíneo para que haya un efecto clínico de un embolismo aéreo. Dígase que si estamos hablando de 100 cc, usted necesita, ¿cuál es la aguja para medicamentos más grande que usualmente se utiliza? La de 10 cc. Hay más grandes, pero esas son de alimentos. La de medicamentos, que usted conoce son 10 cc. Entonces imagínense que usted tuviera que ponerle 10 émbolos de aire en la jeringa de 10 cc 10 veces a un bajante de suero para usted entonces poder producir un embolismo aéreo. Así que eso no es tan fácil como un par de burbujas de aire. Entonces, dentro de este embolismo aéreo tenemos la llamada enfermedad descompresiva, que es el tipo de embolismo aéreo o gaseoso que se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, que es típico de los buzos. O cuando cambiamos a grandes alturas, un avión que no tenga compresión, pudiera producirse también ese embolismo aéreo. Por eso es que los aviones son presurizados. Usted ha visto en la película cuando que explotan una hélice, entonces bajan, ¿verdad? Las bolsitas estas para que usted se la ponga en la nariz para que respire adecuadamente, porque a esa presión esos cambios atmosféricos pueden llevarle a un embolismo aéreo. Pero lo más común es que esta enfermedad descompresiva la veamos en los buzos, esos que bucean con tanque. No estoy hablando de que usted haciendo snorkeling por ahí, no. Buzos con tanque. Entonces, esta enfermedad descompresiva se da en condiciones de presión en la cual aumenta la concentración en sangre de grasa y líquidos de oxígeno, CO2 y nitrógeno que van a quedar disueltas. Pero cuando se pasa rápidamente esta disminución de la presión de oxígeno y CO2 que se absorben rápidamente, el nitrógeno no le da tiempo a esa disolución o reabsorción y ya que él no es soluble en la grasa, se empieza a acumular en el tejido celular subcutáneo y en la mielina del cerebro, produciendo una interrupción del funcionamiento normal de los tejidos, además
de que eventualmente o progresivamente, si se presenta la repetición, me va a producir necrosis de los tejidos. Entonces, normalmente los tanques de oxígeno tienen una mezcla de oxígeno, de CO2, de nitrógeno y de otros gases en muy pequeñas cantidades. Pero el que principalmente me desencadena este embolismo es el nitrógeno, ya que forma masas espumosas igual que el aire y desencadenan las cascadas de coagulación. A esto era lo que hablábamos, a lo que yo me refería cuando hablábamos de la iniciación de la cascada de coagulación por la vía intrínseca. ¿Recuerdan? La que no tenía nada que ver con ruptura del vaso sanguíneo. Esa que se empezaba a coagular la sangre sin haber habido ruptura. Entonces, esa cascada de coagulación se desencadena debido a la activación de la vía intrínseca por la formación de estas masas espumosas del nitrógeno dentro del torrente sanguíneo. Entonces, en su forma aguda, esta presencia de burbujas de gas en la musculatura esquelética y en los tejidos articulares va a producir gran dolor y es la que se llama enfermedad de los buzos. Ahora bien, cuando el buzo tiene estos microembolismos a repetición, porque ha hecho esos cambios bruscos rápidamente. Ustedes han visto que en las películas, que en Discovery Channel o el que ha buceado en vivo, personal, se ha dado cuenta que el buzo va bajando o subiendo lentamente, que no puede subir rápidamente. Eso es para evitar ese embolismo aéreo. Si usted lo hace progresivamente, le da tiempo al cuerpo que vaya adaptándose al cambio de la presión. Ahora bien, lo que hacen estos cambios bruscos a repetición, entonces van a desarrollar lo que se llama la enfermedad de las cámaras neumáticas o enfermedad del cajón, que es ya donde se repiten las embolias, principalmente en las cabezas femorales de tibia y de fémur, produciendo necrosis, lo cual eventualmente vaya a llevar a ese paciente ¿a qué? A que va a perder la movilidad de esas articulaciones por la necrosis. Aquí tenemos el buzo. Miren acá, en la yugular, en la pared, cómo veo las burbujas de gases. Parece como un sorbete cuando usted está bebiendo refresco y las burbujitas de los gases suben por el calimete. Así lo vemos así dentro del vaso sanguíneo, porque acuérdense que eso queda como que cerrado. Es un líquido, la sangre que está fluyendo, entonces las burbujas de los gases quedan atrapadas. Aquí nuevamente miren las burbujas de los gases dentro de unas arterias cerebrales por una embolia. Entonces decíamos que los embolismos, además de sustancias sólidas, de gases, también puede ser producida por líquidos. En este caso hablaremos del embolismo de líquido amniótico, lo cual es una complicación obstétrica grave, gracias a Dios infrecuente, pero que hay que tenerla pendiente, que puede presentarse durante el parto o el posparto inmediato, ya que tiene una mortalidad de un 20 a un 40%. ¿Y en qué consiste? En la presencia de líquido amniótico o tejido fetal en la circulación materna porque haya habido un desgarro en las membranas placentarias o rupturas de las venas uterinas. Por eso la importancia de cuando usted oye que una paciente tiene desprendimiento prematuro de membrana, salir huyendo para el médico y mantenerla en observación a la paciente, porque durante ese desprendimiento cualquiera de los componentes que normalmente se encuentran en el líquido amniótico puede entrar al torrente sanguíneo de la madre y producirle una embolia a la madre a nivel nuevamente del pulmón. ¿Y qué puede entrar en ese torrente sanguíneo? La sangre de la madre puede entrar células descamadas de la piel del bebé, pueden entrar pelo, la nubo, que ustedes saben que es el pelito ese finito que tienen los recién nacidos, puede ser también vermis caseosa, que ustedes saben que es esa cosa como ese sebo blanco que tienen en la piel, puede ser moco, puede ser meconio inclusive, que ustedes saben que la primera es fecales de los niños que son como verde, negruzca, pegajosa o cualquier otro componente del líquido amniótico, pero en la mayoría de los casos lo que vamos a encontrar en la autopsia, porque como les digo tiene una mortalidad de un 20 a 40%, usualmente no da tiempo de tratar a la paciente.
Cuando hacemos la autopsia en pulmón, lo que vamos a encontrar son vellosidades coriónicas. La mayoría de las veces eso es lo que vemos, las vellosidades coriónicas de la placenta que entran al torrente sanguíneo de la madre y llegan hasta el pulmón donde producen el embolismo y la muerte finalmente de la paciente. Aquí tenemos el lanugo, el vermis caseoso, aquí las primeras heces fecales, y como decíamos puede ser pelo o descamamiento de la piel. Miren aquí mi pulmón, ustedes reconocen los alvéolos aquí alrededor, aquí tengo entonces el vaso sanguíneo con sangre, pero miren esos flequitos que usted ve ahí son vellosidades coriónicas que me están obstruyendo ese vaso sanguíneo. Aquí nuevamente, miren mi alvéolo, ¿verdad? Dilatado, y aquí el vaso sanguíneo, miren mayormente con sangre, pero miren cómo tiene este pegote de esos flequitos moraditos intensos, son vellosidades coriónicas. Eso es un embolismo de líquido amniótico, eso son vellosidades. Y miren aquí, ya además del vaso sanguíneo, tengo todos los alvéolos llenos de vellosidades coriónicas. También se pueden presentar embolias tumorales, por suerte no son muy frecuentes, pero son émbolos constituidos esencialmente por células neoplásicas que se originan habitualmente en tumores primarios o metastásicos de corazón o de pulmón y puede incluso en algunos casos ser el primer síntoma que tenga el paciente. El paciente presenta una embolia, van, le hacen su cateterismo y cuando sacan ese pegote, como todo componente que sale del cuerpo, debe ser enviado a patología. Pero que si era un trombo, hay que enviarlo a patología, porque usted puede pensar que como la mayoría de las veces esa embolia fue por un trombo, sí, es de los componentes forma la sangre, pero hay que enviarlo a patología, porque en algunos casos cuando lo envían allá, detectamos que no son componentes de la sangre, sino que son células neoplásicas. Y entonces ahí salimos a investigar de dónde es la neoplasia primaria. Miren cómo se puede descubrir por una embolia que hay un tumor por ahí que ya está mandando células en el torrente sanguíneo. Aquí tenemos mi vaso sanguíneo y miren el pegote, la masa de todas esas celulitas moraditas intensas son células tumorales. Entonces, continuamos con el infarto, que recuerden que era, vamos a decir que la fase final del émbolo, la fase final del trombo. Terminaba en un infarto de los tejidos. Entonces, ¿qué es un infarto? Es un área de necrosis isquémica debido a la interrupción del riego sanguíneo o por bloqueo del drenaje venoso. ¿Recuerdan cuando veíamos la congestión? Eso me puede llevar a un infarto. Eso puede ser, uno de los ejemplos, fue trombosis venosa en órganos de una sola vena de drenaje, como un ovario o testículo. También tener en cuenta que es una causa importante de muerte. ¿Cuál es el infarto que más conocemos? El infarto agudo del miocardio. Así que el más frecuente es el del corazón, que tiende a ser fatal. Pero también puede presentarse infarto de cerebro, infarto de pulmón, infarto de intestino e infarto de miembros inferiores. Aquí tenemos una placa ateromatosa, puede desprenderse, obstruir, viajar como émbolo y producirme una obstrucción, o puede desprenderse y ahí mismo levantarse y localmente bloquear a manera de trombo, produciéndome finalmente un infarto de esa zona. ¿Cuáles son las causas del infarto? En el 99% de los casos, los infartos son causados por émbolos y trombos. Entonces miren cómo todo es una cadena. Las demás causas puede ser un vasoespasmo local, una compresión extrínseca de un vaso, ya sea por un tumor, por una hernia estrangulada, por edema o por placas ateromatosas, como ya había mencionado, por torsión de los vasos sanguíneos e incluso por traumas. Vamos a tener varios tipos de infarto, según su color o contenido de sangre y según tengan contaminación bacteriana o no. Según su color, los infartos pueden ser rojos o hemorrágicos y pueden ser blancos o pálidos. Y según si hay contaminación o no, van a ser sépticos o blandos y asépticos o duros.
Aquí tenemos un infarto pulmonar séptico. Miren mis alvéolos, ya en proceso de necrosis, como ya he empezado a perder, a perder la delimitación, pero todavía reconozco que son alvéolos y veo la destrucción del tejido. Y aquí todo eso puntadito morado, como esa arenilla moradita, son las colonias bacterianas, por lo cual esto es un infarto séptico. Aquí nuevamente tengo un vaso sanguíneo, tengo una obstrucción, pero miren que todo el punteadito morado, eso pertenece a colonia bacteriana. Es decir, que igualmente tengo un infarto por una embolia pulmonar séptica. Los infartos rojos o hemorrágicos, ¿cuáles son sus causas? Van a ser dados por una oclusión venosa, como una torsión de ovario o torsión de testículo. También en órganos con doble circulación como pulmones, hígado o intestino, y tejidos que previamente han sufrido congestión, pero al mismo tiempo lo que se restablece ese riego sanguíneo. Acuérdense, ¿en qué otro momento habíamos mencionado el infarto? En un principio del semestre, cuando hablábamos de los tipos de necrosis. Miren cómo esto me suena muy parecido cuando hablábamos de quién, de la necrosis hemorrágica, que era un tipo de necrosis de coagulación más ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que vemos en los infartos rojos. Miren aquí, a nivel de pulmón, toda esta es una zona de infarto hemorrágico rojo. Aquí microscópicamente, como lo vemos, ya toda esa zona de necrosis de tipo de coagulación con mis zonas de hemorragia por la ruptura de los vasos sanguíneos. Aquí tengo un intestino ya abierto, tiene una necrosis de tipo hemorrágica por un infarto hemorrágico. Se torna, lo que microscópicamente sería negruzco, se torna macroscópicamente, lo que micro sería rojizo, macroscópicamente se torna negro después de... Aquí tengo un infarto hemorrágico cerebral. Por otro lado, tenemos los infartos blancos o infartos pálidos, que van a ser causados por oclusión arterial de órganos sólidos como corazón, vaso y riñón. Miren que básicamente los blancos los veo en esos órganos que normalmente tienen mucha vascularidad, que son rojizos, pero son una vascularidad única. Y cuando mencionábamos esto, cuando hablábamos, ¿recuerdan? De la necrosis de coagulación solamente. ¿Okay? Aquí no hay rupturas del vaso sanguíneo y por eso se ven estas zonas blanquecinas. Miren aquí, un órgano que normalmente es rojo, miren cómo tiene zonas blancas, aquí también, que debido al infarto blanco. Macroscópicamente, ¿cómo lo voy a identificar? Tiene una forma de cuña o de pirámide, con el vaso sanguíneo ocluido en el vértice y la base en la periferia del órgano. Podemos encontrar un exudado fibrinoso si es de tipo séptico, va a tener bordes irregulares, puede en algunos casos tener pequeñas zonas de hemorragia y un color más oscuro que el tejido normal. En unos días ya vamos a encontrar un pigmento marrón, que es el pigmento de la hemosiderina debido a los fragmentos de los glóbulos rojos que se rompieron y quedó acumulado ahí a manera de hemosiderina. Microscópicamente, como decía, vamos a encontrar una necrosis isquémica, ya dependiendo de los diferentes componentes microscópicos que encontremos. Puede ser una necrosis de coagulación solamente, una necrosis de liquefacción, una necrosis gangrenosa, tumoral o, como decía, una necrosis hemorrágica. Al principio puede ser solo zonas de hemorragia en las primeras 12 a 18 horas, pero ya el primero o segundo día puede aparecer una reacción inflamatoria con leucocitos y macrófagos. Y posteriormente, como habíamos mencionado, presentar depósito de hemosiderina, en ocasiones producir material purulento, el pus, si es de tipo séptico, y posteriormente presentar una respuesta de reparación y cicatrización, así como formación del tejido fibroso, a veces formación de abscesos o calcificación distrófica. Miren aquí, donde tengo mi corazón, mis células todavía aquí están normales, pero toda esta zona es una zona de infarto cardíaco. Miren cómo ya tiene una zona de necrosis de coagulación y alrededor todas las células moraditas intensas son las células inflamatorias.
Aquí nuevamente todavía tengo algunas células normales, pero miren estas más pálidas, ya son zonas de necrosis. Aquí también un infarto cardíaco. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de un infarto? Bueno, las condiciones del flujo sanguíneo. Si tiene una doble circulación, como el pulmón, el hígado, el intestino, nos puede dar tiempo de reparar el tejido. A diferencia de los que tienen una sola circulación, como el corazón, que ustedes saben que el resultado es muy distinto. También si tienen riesgos arteriales paralelos, como en los miembros superiores, ya sea ¿verdad? El brazo que tiene su arteria radial y su arteria cubital, tiene más tiempo para poder reparar, para que no sufra tanta isquemia o tanta hipoxia el tejido. Pero en los órganos de riego arterial único, como les mencionaba, de corazón, vaso y riñones, tienen un peor pronóstico debido a ese único camino, vamos a decir, que tiene. Aunque debemos tener en cuenta, por ejemplo, que en los pacientes mayores de la tercera edad, ante sufrir un infarto de corazón, le va mejor al anciano que al paciente joven que tenga 30, 35 o 40 años. ¿Por qué? Porque usualmente es una obstrucción progresiva que se va formando. Entonces le va dando tiempo al corazón de ir buscando o creando vías alternas, va sacando unas pequeñas ramitas de vasos sanguíneos para nutrirlo, y cuando finalmente sufre el infarto por el bloqueo total, esas ramitas llevan algo de nutrición y de oxígeno a través de ello, pero en el paciente joven, porque eso ha ido evolucionando por los años, pero el paciente joven, si tuvo esa obstrucción repentina o un traumatismo o un shock, que veremos más adelante, no da tiempo de que se hayan creado esos nuevos vasos sanguíneos alternos, y por eso si se le bloquea ese vaso sanguíneo principal, tienden a ser fatales. Aquí tenemos un infarto cerebral. Entonces, otros factores que influyen en el desarrollo del infarto es la velocidad con que aparece la oclusión, lo que le mencionaba. Mientras más lento se produce la oclusión, da tiempo que se desarrolle esa circulación colateral, como las arterias coronarias a nivel cardíaco que le mencioné. También muy importante entre esos factores que influyen en el desarrollo de un infarto está la vulnerabilidad a la hipoxia. Es decir, qué tan sensibles son esos órganos o esas células ante la hipoxia. Hay que tener en cuenta que ¿cuáles son mis órganos más sensibles de manera general? Cerebro, corazón. Ya todo lo demás es secundario. Pero hay una gran diferencia. Las neuronas, si sufren hipoxia durante más de 3 a 4 minutos, ya sufren daños isquémicos. ¿Ok? Entonces, si el cerebro dura más de 3 a 4 minutos, ya va a producir daño a nivel neuronal. El corazón, por el contrario, puede durarme incluso 20 a 30 minutos. ¿Okay? Por eso la importancia, que fulano que se estaba ahogando y que sí, que lo sacan. De una vez hay que iniciar la respiración boca a boca y a dar el masaje cardíaco para entrar el aire y hacer que circule. Un corazón que él no quiera arrancar, no importa, estamos arriba de él dándole su masaje cardíaco mientras le estemos dando la respiración o le estemos dando ambú. Pero en el momento que ya pasó 30 minutos y no pudimos reiniciar ese corazón, ya hay que dejarlo. Ese paciente no va a salir de ahí. Ya el daño ha sido extenso, ese corazón no va a volver a latir. Y hay otros tejidos que ante la hipoxia pueden durar un poquito más sin tener daños severos, como los fibroblastos y el tejido conectivo de manera general, que puede incluso durar varias horas antes de presentar daños isquémicos. Entonces, muy importante siempre tengan esa sensibilidad de las neuronas, 3 a 4 minutos, de las células cardíacas, 20 a 30 minutos, y ya fibroblastos y tejido conectivo aguantan. Otros factores que influyen en el desarrollo de infarto es el contenido de oxígeno en la sangre
obviamente le va a ir peor a un paciente que tenga menos oxígeno en su sangre circulando, como los pacientes que sufren de anemia, que presenten insuficiencia cardíaca, que presenten insuficiencia pulmonar, que estén en shock o que ya presenten cianosis, que ustedes saben que cuando se tornan como azulados las personas porque no le está llegando suficiente oxígeno a los tejidos. Entonces, para terminar, cuando usted le dicen 500 cosas al día, me imagino que 2 o 3 ahora con la cuarentena, que te toca lavar, que te toca fregar, que mira que recoge los platos, que arregle el cuarto, que ven levanta esto, que busca aquello, pero tiene que estudiar también. Te dice, óyeme, cualquiera dice, pero me va a dar un shock. Entonces, ese es el siguiente y último capítulo de los trastornos hemodinámicos, el shock. Entonces, ¿qué es el shock? Es llamado el colapso cardiovascular y es un estado de hipoperfusión generalizado, es decir, que me está llegando poca sangre, pero más esencialmente poca oxigenación a todos los tejidos al mismo tiempo. Y es causado por la disminución del gasto cardíaco o por disminución del volumen sanguíneo circulatorio, que resulta en que en una hipotensión se le baja la presión, en una reducción de la perfusión tisular y finalmente una hipoxia celular, los cuales pueden llevar a la muerte del paciente dependiendo del tipo de shock y dependiendo, como siempre, del tipo de paciente, del tiempo que ha pasado y todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de shock que existen? Tenemos el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, el neurogénico y el anabólico. El shock cardiogénico se produce, ese se cae de la mata, ese se produce por fallo de la bomba del miocardio. ¿Por qué? Porque hay una lesión intrínseca, como un infarto agudo de miocardio, una ruptura ventricular, arritmias o miocarditis. También por compresión extrínseca, por tamponamiento cardíaco, por obstrucción en el tracto de salida, como cuando presenta una embolia pulmonar o una estenosis valvular. En el caso del shock hipovolémico, se produce por pérdidas de volumen de sangre o de plasma. Las causas principales, una hemorragia, ya sea una hemorragia externa, típica de los accidentes, que se rompió una pierna y usted ve todo el sangrero por todas partes, pero también puede ser una hemorragia interna causada por traumas contusos. Puede ser el mismo accidente, él no está sangrando externamente, pero iba en un motor, se dio un golpe fuerte con un árbol o algo así cuando cayó, y eso le puede producir ruptura de un órgano interno e igualmente hemorragia. Como les decía, además de las hemorragias, también el shock hipovolémico puede darse por pérdida de líquidos. Recuerden que gran porcentaje de nuestra sangre es que agua, líquido. Entonces, también una deshidratación severa por quemaduras de ese grado, vómitos, diarrea o una sudoración profusa puede llevarme a un shock hipovolémico por la disminución de los volúmenes circulatorios. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta que si perdemos un 10% de nuestro líquido, no pasa nada, porque eso representa aproximadamente 550 cc, dígase poco más de una pinta de sangre, por eso podemos donar sin ningún problema. Ahora bien, si ya hemos perdido un 25% de esa sangre, dígase cerca de 2 pintas y media, empezamos a observar ciertos cambios neurológicos. Y si ya hemos perdido más de un 50% de la sangre, dígase unas 5 pintas y pico, ya el paciente me va a entrar en un coma y finalmente puede llegar a la muerte. ¿Ok? Entonces miren cómo esa hemorragia, esa pérdida de líquido puede llevarme a la muerte del paciente si no actuamos rápidamente. De ahí la importancia de un rápido diagnóstico y un rápido tratamiento. En un inicio ponerle su solución
riñer lactato o expansores de plasma abierta y tratar de conseguir los paquetes globulares de sangre lo más rápido posible para transfundir el paciente. Miren acá, sangrado, hemorragia asociada a politraumatismo. También acá, quemadura de tercer grado, vómitos, diarreas, sudoración profusa. También tenemos el shock séptico, que se da por una infección generalmente localizada como un absceso o una peritonitis o una neumonía, la cual se disemina por la sangre y termina generalizándose, produciéndose una bacteriemia. Generalmente el shock séptico es producido en un 70% por bacilos gram negativos que producen endotoxinas y por eso se le llama también shock endotóxico. Pero miren que es un 70% y el 30% restante. Bueno, va a ser producido por bacterias gram positivas, hongos, superantígenos, virus, protozoarios como la E. coli, la Klebsiella, Pneumoniae, protozodomonas y demás. Dentro del shock endotóxico, tenemos que mencionar al síndrome del shock tóxico, que es una infección generalizada causada por ciertos tipos de bacterias Staphylococcus, que se produce por la mal utilización de los tampones femeninos. Esos que utilizan normalmente durante la menstruación pueden llevarme a producir un shock tóxico y la muerte del paciente. Entonces, ¿cómo prevenimos que eso ocurra? Lo primero es leer el panfleto que trae la cajita. Ahí habla claramente el síndrome de shock tóxico y especifica los síntomas y demás. ¿Y qué tenemos que hacer para evitarlo? No es dejarlo de usar. El que no le guste, no le gusta, pero el que prefiere usarlo, lo puede usar si lo hace de manera adecuada, lavándose bien las manos y el área genital antes de la colocación o extracción de este, ya que si las manos o el área genital está contaminada y colocamos el tampón, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo literalmente un tapón a un orificio en el cual acabamos de introducir bacterias a un medio húmedo. Y ustedes saben que las bacterias son lo que más le gusta un medio húmedo para proliferar rápidamente. Y lo está dejando trancado ahí por varias horas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que eso no ocurra? Lavarse bien las manos y los genitales y evitarlo utilizar tampones súper absorbentes o por periodos prolongados. Que si dice que eso dura 8 horas, usted no tiene que dejar esas 8 horas ahí, cámbialo cada 4, cada 3, dependiendo, para mantener ese cambio frecuente o intercambiarlo con toallas sanitarias para evitar que si existieron por casualidad esas bacterias, no dejarlas proliferar, porque ese shock tóxico puede llevar a la muerte del paciente. Aquí tenemos, ¿verdad? El uso, como normalmente se coloca a nivel de la vagina. Miren entonces cómo queda bloqueado, queda tapado. Si introdujeron bacterias, esas pueden proliferar ahí rápidamente y producirme ese shock endotóxico. Por otro lado, tenemos el shock neurogénico, que se debe a una pérdida del tono vasomotor que producen vasodilatación y acúmulo de sangre en la periferia. ¿Cuáles son las causas más comunes? Una anestesia general o raquidia. ¿A quién le va a dar? No sabemos. Depende de la persona. Algunas reaccionan, otras no. Eso el médico no puede determinar quién le va a hacer un shock neurogénico o quién no. Por eso el anestesiólogo debe estar en todo momento sentado ahí vigilante de todos los signos vitales del paciente, porque eso es una cuestión que si va a ocurrir, ocurre rápidamente. Si te descuidaste, el paciente se muere. Y aún muchas veces, si no te descuidas, de todas formas se muere, porque es una reacción extremadamente rápida. También el shock neurogénico puede ser dado por lesiones encefálicas o de la médula espinal. Un dolor intenso, ¿sí? Un dolor intenso. Hay personas que tienen el umbral de dolor muy bajo y por un majón con un martillo pueden desmayarse. ¿Ok? Y también puede darse por compresión nerviosa, que eso lo podemos ver en ciertas ocasiones en los pacientes que sufren de hernias discales. Y finalmente puede ser causado por emociones fuertes, lo que llamamos un síncope emocional.
Eso sí, esas son las que ustedes escuchan, la persona que le dieron una noticia, que se le murió el hijo, que se le murió la mamá, que se le murió no sé quién, y ahí mismo cayó esa persona muerta también. Una emoción fuerte en ciertas personas puede llevarle a un shock neurogénico y la muerte. Luego tenemos el shock anafiláctico, que se produce como consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. Es una reacción de hipersensibilidad sistémica mediada por la IgE, ¿ok? Y se va a acompañar de una vasodilatación y aumento de la permeabilidad en los vasos sanguíneos de la circulación general. Entonces, si tengo un aumento de la permeabilidad de los vasos, ¿en qué ocasión habíamos oído eso? Cuando hablábamos de inflamación. Va a haber entonces extravasación de líquido hacia el espacio intersticial y ese paciente me va a presentar usualmente edema. El problema principal es dónde me presenta ese edema. Entonces, ¿qué me puede causar ese shock anafiláctico? Lo más común son medicamentos a tener en cuenta. Por vía intravenosa puede ser la penicilina. Dentro de los antibióticos es la que más comúnmente me puede producir un shock anafiláctico, o a las que si la persona va a hacer alergia usualmente es a esa que le hace, o medicamentos parecidos a ella. También, en segundo lugar, sustancias en picadura de insectos. Ahí vienen las personas que dicen yo soy alérgico a las avispas, soy alérgico a las abejas y demás, ¿ok? La mayoría nos pica, nos duele, se inflama y duele muchísimo, pero ya pasó. Pero una persona que sea alérgica a las abejas o a las avispas, o una persona que sea alérgico a la penicilina o a los AINES, que ahora también se están viendo más personas con alergia a medicamentos de tipo AINES, pueden hacer un shock anafiláctico y morir si no actuamos rápidamente. El paciente empieza usualmente presentando prurito, urticaria, es decir, que le pica la piel, se le empieza a enronchar. Posteriormente puede presentar contracción bronquiolar, es decir, que presentan como una especie de reacción asmatiforme, como si tuvieran asma. Se le empieza por la contracción que se produce a nivel del bronquiolo pulmonar. Y el problema principal es que me puede presentar un edema de glotis. Así como se me empiezan a hinchar los brazos, el paciente en la cara, y se le inflama la glotis, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que ese es el quien decide el paso del alimento o del aire, y si se me inflama, bloquea totalmente el aire y el paciente se me puede morir por asfixia. Ese es un paciente que hay que llevarlo rápidamente a la emergencia. Muchas veces hay que hacerle una traqueotomía. Ustedes saben, ahí abrirle el cuello y abrir tráquea e intubarlo por ahí para que pueda respirar en lo que se le pone el medicamento. Es algo que puede matar a una persona rápidamente. Los gringos, como típicamente, sabes que allá todo es lejos, todo queda 1 hora y media, 2 horas y demás. Entonces, los que ya saben que son alérgicos a eso, andan con una dosis personal de medicamento para contrarrestar los efectos de un shock anafiláctico. Y los que son alérgicos a medicamentos usualmente andan como con una pulserita donde dice soy alérgico a tal cosa para que si estuvieran inconscientes no le vayan a poner ese medicamento. En otros casos, el paciente puede presentar vómitos, cólicos abdominales y diarrea y terminar expulsando algún alimento si fue que el shock anafiláctico lo está haciendo en reacción a una intoxicación de un alimento. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas del shock de manera general? Va a presentar hipotensión, es decir, se le baja la presión, la piel se pone fría y sudorosa, en otras ocasiones caliente, el pulso va a ser rápido pero débil, es decir, como que no suena mucho. Usted cuando lo palpa, lo trata de palpar a nivel de la muñeca, le da trabajo encontrarlo, pero cuando lo encuentra como que va a millón. Puede presentar taquipnea, que ustedes saben, una alteración en el patrón respiratorio. Puede presentar cianosis, que ya la persona empieza a ponerse azulada. Y posteriormente presentar alteraciones del sistema nervioso central. Se empieza a marear, se desorienta y demás. En un principio también puede presentar oliguria, es decir, empieza a orinar poco y posteriormente presenta anuria, si no orina nada, se tranca. Las fases de shock va a ser la fase no progresiva, la fase progresiva y la fase irreversible. Detalles de
interesan tanto. Entonces, la morfología. En el shock se me van a ver afectados todos los órganos. A nivel del cerebro puede presentar una encefalopatía isquémica. En el corazón puede presentar necrosis de coagulación, hemorragias. A nivel de los riñones, una necrosis tubular aguda. A nivel del pulmón puede presentar el típico pulmón de shock. En las glándulas suprarrenales puede presentar agotamiento de los lípidos. Y en el tubo digestivo, enteropatía hemorrágica. A nivel del hígado, esteatosis. En el páncreas, pancreatitis aguda necrotizante. En la hipófisis, necrosis del lóbulo anterior. Y en la piel puede presentar púrpura. El pronóstico depende de la causa, depende del tiempo de evolución y del estado de salud general del paciente. Recuerden que no es lo mismo un recién nacido, un anciano de 80 años, que una persona de 20 a 40 años. ¿Ok? Y también del tipo de shock. Por ejemplo, el shock hipovolémico, que ya decíamos que era el que se daba por pérdida de sangre o pérdida de líquidos, un paciente sano con un tratamiento adecuado tiene una supervivencia mayor a un 80%. ¿Ok? Es decir, que tiene una buena supervivencia, tiene buen pronóstico, a diferencia del shock cardiogénico y el séptico, que tienen una alta mortalidad de hasta un 75%. Es decir, que como dice, por más que usted brinque y salte, con el cardiogénico y el séptico, las probabilidades de supervivencia son pocas. Solamente un 25% de estos pacientes sobrevive, aún usted dando todo el tratamiento que requieren.